Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes. Quien te habla es Alberto Rusco Lequier para charlar en esta edición del viernes 2 de junio, que corresponde al día 13 del mes de Sivan del año 5783 en el calendario hebreo, para charlar, aprender y beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para salir de este encuentro, Dios mediante, mucho más ricos que cuando lo hemos comenzado. Bueno, te quiero comentar que el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido para el día viernes, hoy 2 de junio, a las 17 horas 33 minutos. El Shabbat concluye en la ciudad de Buenos Aires mañana, sábado 3 de junio, a las 18 horas 31 minutos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y gracias por estar tratando de aprender y enriquecernos todos juntos. Bueno, el tema que te propongo hoy es un tema que también creo que es un tema que muchas veces los seres humanos nos hemos preguntado y hemos incluso cuestionado. Vamos a hablar un poquitito acerca del dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento. Bueno, claro que hay preguntas que todos los seres humanos nos hacemos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Quién no se ha preguntado por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo debemos enfrentar el dolor emocional, el dolor espiritual y psicológico? ¿Y quién no se preguntó por qué Dios a veces permite que gente buena sufra tan enormes dolores? Claro que estas preguntas en sí plantean una paradoja. Porque el hecho mismo de que nos perturbe naturalmente, claro, el sufrimiento atestigua nuestra creencia en un Dios justo y ecuánime, de quien esperamos que rija el mundo con justicia. Pero así y todo, vemos que el dolor y el sufrimiento hacen que mucha gente cuestione la existencia misma del Creador, o por lo menos la eficacia del Creador. Porque no importa con cuánto vigor podemos desafiar al Creador, nunca los seres humanos aceptamos el dolor como nuestro estado natural. Claro, lo reconocemos como una experiencia asfixiante, una experiencia inaceptable, y hacemos todo lo posible por aliviarnos, pero aún así el dolor puede quebrarnos la voluntad e impedirnos pensar con claridad y buscar ayuda. Entonces, claro, ¿cómo resolvemos este dilema y escapamos de las garras del dolor? Entonces, es preciso tener el mayor cuidado al hablar del dolor y el sufrimiento, porque aun cuando el dolor y el sufrimiento surgen de experiencias muy reales y muchas veces demoledoras, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o una desgracia, etc. Estos dolores se manifiestan como emociones y por lo tanto son inaccesibles a un examen racional. Entonces, ¿cómo discutir estos temas sin insultar a la persona que sufre? Reconociendo que el dolor emocional, espiritual y psicológico es real y que las palabras, sean cuales fueren, nunca pueden aliviar el dolor realmente. Pero el dolor y el sufrimiento tienen que ser enfrentados con eficacia y compasión para poder seguir adelante y vivir una vida realmente importante. Y yo diría significativa. Claro que toda nuestra razón, mejor dicho, toda emoción nubla nuestra razón. Y cuando es tan poderosa como el dolor puede consumirnos, incluso distorsionar el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Las emociones incluso son en sí mismas una paradoja. Claro, son sentimientos naturales, pero hacen que veamos las cosas bajo una luz que no es natural. Entonces, reconocer esta paradoja es importante, es la clave, diría yo, para desentrañar el misterio del dolor y el sufrimiento. Claro, están los que tratan de explicar estas emociones. Algunas personas de fe tratan de minimizar el dolor
explicando que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Otras personas usan el dolor como una excusa, a veces para justificar la amargura, incluso para una conducta maliciosa. Pero ¿querés que te diga una cosa? Ninguna explicación es suficiente. Porque el más grande pensador, incluso el más firme creyente, el más duro escéptico, todos se quedan sin respuestas cuando ellos mismos son las presas del dolor. La persona que sufre forma una clase aparte ella sola. Claro que el dolor de ellos le da la prerrogativa de cuestionar y desafiar al Creador, o de quedarse en silencio y dejar que el dolor se filtre por su ser. Ahora, que aquellos que no han sufrido traten de explicar el dolor del otro es arrogante. Entonces debemos examinar lo que nos proponemos al cuestionar al Creador durante los lapsos del dolor. Preguntarnos, ¿estos planteos vienen de la ira? ¿Estamos usando el dolor para justificar nuestra respuesta? Y por difícil que pueda ser, debemos hacer todo lo posible por no dejar que nuestras emociones nos abrumen. Debemos recordar que el dolor es una aberración, el dolor no es una norma. Entonces, no deberíamos dejar que nuestros pensamientos y dudas aberrantes en respuesta al dolor se vuelvan la nueva norma. Posiblemente en algún punto nos hemos sentido tentados a resignarnos al dolor, a rendir nuestro espíritu. El dolor incluso puede llevarnos a apartarnos del Creador, pero apartarse de Dios significa apartarse de la respuesta misma al dolor y el sufrimiento, y por ende dejar que el dolor nos haga víctimas. Aún en los momentos más profundos de desesperación, tenemos que comprender que nuestra fe absoluta en el Creador es precisamente lo que nos da la capacidad de reconciliarnos y enfrentar nuestra pena, por lo menos de alguna manera. Porque en un mundo sin el Creador, el dolor y el sufrimiento serían estériles. Absolutamente. Claro, yo sé que el dolor forma parte del desafío de la vida y todos queremos buscar respuesta, pero tenemos que tratar de crecer a partir de la experiencia. Es un desafío el dolor. Y yo te pregunto, ¿le vamos a permitir que nos debilite? ¿O lo vamos a ver como un catalizador que nos permita ir más a lo profundo de nosotros mismos y de nuestras creencias? ¿Vamos a permitir que las emociones distorsionen nuestro sentido interior de la verdad? ¿O vamos a reconocer el dolor como una encrucijada de la que tenemos que salir y vamos a salir quizás más fuertes que nunca? Claro, solamente podemos examinar el sentido del dolor antes o después de la experiencia, porque durante el dolor y el sufrimiento hay poco que decir. Por eso, durante los años de plenitud, hay que prepararse para los años de hambruna. Y cuanto mejor comprendamos nuestras vidas, cuando las cosas van bien, mejor nos arreglaremos con el dolor cuando nos golpee. Porque un árbol con raíces fuertes puede soportar una tormenta violenta, pero no puede pretender desarrollar esas raíces cuando la tormenta ya se está desencadenando.
שירו למלך סיפרת בפויו ואשרי עבודו בוי עבודו המשמיעים בקול לשבחו ויחתום בונים שירו 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 למלך שירו שירו למלך אוי וישרי עבודו בוי עבודו המשמיעים בקול לשבחו ויחתום בונים שירו 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 למלך שירו שירו למלך עבודה לה 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 היי אַטו בונים שירו שירו ויאטו בונים שירו למלך ויאטו בונים שירו 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 למלך וסיפרת בפויו אַטו בונים שירו שירו ויאטו בונים שירו למלך ויאטו בונים שירו 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 למלך סיפרת בפויו איי 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 וישרי עבודו בוי עבודו המשמיעים בקול לשבחו ויאטו בונים שירו 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 למלך שירו שירו למלך אוי 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 וישרי עבודו בוי עבודו המשמיעים בקול לשבחו Oy shiru shiru lamelech tararara 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 oda pa tararara tararara Claro, es un tema muy complejo el tema del dolor y el sufrimiento, pero tenemos que indagarlo, tenemos que bucear en este tema. Y es inevitable que uno se pregunte, ¿qué podemos aprender del dolor y el sufrimiento? ¿Hay algo para aprender? Y quizás el dolor y el sufrimiento son oportunidades para desafiar la manera en la cual vemos la vida. Porque claro, cuando las cosas están yendo bien, los seres humanos tendemos a dar la vida por sentada.
Pero el trauma nos arrastra al borde mismo de la vida y nos permite volver a verla, por lo menos desde un ángulo nuevo y revelador. Entonces, la verdadera pregunta que tenemos que hacernos no es solo ¿por qué a veces sentimos tanto dolor?, sino ¿qué se supone que debemos aprender de él? Claro que cuando vemos la vida limitada al aquí y ahora, a la inmediatez de una existencia corporal, nos vamos a ver asustados y heridos cuando algo, claro, ataca esta existencia. Pero cuando somos conscientes de un panorama más amplio, de una realidad espiritual, además de la física, el dolor es solo un componente. Mientras que el dolor es en última instancia efímero, ya sea que el dolor fuera físico, emocional o espiritual, la vida es eterna. Y lo que más importa son las contribuciones a largo plazo que hagamos los seres humanos. Entonces tenemos que buscar la energía positiva que produce nuestro sufrimiento. Claro que produce una energía, pero busquemos esta energía positiva. Como las preciosas, viste, a veces esas contadas gotas de aceite que pueden extraerse solamente cuando se aplastan las aceitunas. El sufrimiento puede llevarnos a reconsiderar el sentido de nuestra existencia, a comprometernos más plenamente con nuestro desarrollo espiritual. En sí mismo el dolor puede ser una señal de alguna otra falla. Es un síntoma de una causa que puede no ser visible de inmediato. Y para encontrarla, tenemos que mirar la vida con ojos más agudos. Alguien, por ejemplo, que lleva una vida materialista, tiende a sobrevaluar el dolor, porque el materialismo es por naturaleza transitorio, fragmentado en muchos momentos y aislados. Entonces, cuando sentimos dolor, entonces nos concentramos en él y no podemos sentir nada más. Podemos pesar el dolor que estamos sintiendo en el momento contra la alegría que sentimos ayer y decidir que quizás la vida no se merece tantos problemas. Pero claro, cuando vemos más allá de una vida unidimensional, más allá del momento cuando comprendemos y que estamos compuestos no solamente de un cuerpo, sino de un cuerpo y un alma. Entonces reconocemos que hay un objetivo más alto para nuestra vida y que hay un sentido mucho, pero mucho más profundo para nuestro dolor. Claro, a simple vista nuestro objetivo de la vida puede ser perseguir la felicidad momentánea mediante la comodidad material. Estamos tentados, ¿por qué no decirlo? Pero al final descubrimos que este objetivo es un objetivo superficial y absurdo. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero objetivo de la vida es desafiarnos para refinar este mundo material. La vida es sinónimo de desafío, y el desafío es sinónimo del potencial para el bien y el mal, y nuestra capacidad de elegir entre los dos. La capacidad para elegir entre el bien y el mal. El dolor y el sufrimiento son consecuencias de esta, en consecuencia, situación y de esta dicotomía entre cuerpo y alma. Entonces, creando una armonía entre cuerpo y alma, pasando de una vida física y unidimensional a una vida espiritual y de 2 dimensiones, empezamos a transformar nuestro dolor en una experiencia de aprendizaje y una energía positiva. Claro que para reacomodar esta perspectiva de la vida necesitamos un compromiso serio, y el compromiso serio no puede realizarse sin el esfuerzo. Claro, se necesita disciplina y el esfuerzo concentrado del estudio y las buenas acciones, la plegaria, ¿por qué no? Significa introducir un sistema de valores más altos en la vida, pero es la única respuesta digna al dolor. Y aún esto puede no aliviar el dolor, que es solo un síntoma a corto plazo de la causa a largo plazo que ahora nos hemos propuesto enfrentar.
La verdad que no hay una verdadera explicación del dolor. En absoluto. El único modo por el que nosotros podemos comprender el dolor y el sufrimiento es reconocer que el mundo mismo es intrínsecamente bueno y que el dolor y el sufrimiento son de algún modo parte de un bien mayor. Esto no quiere decir y no equivale a sugerir que el dolor en sí mismo sea bueno. El dolor en sí mismo no es bueno, claro que no. Ni quiere decir que debemos aceptarlo pacíficamente, por supuesto que no. Pero de hecho, debemos expresar a pleno nuestros sentimientos de dolor y hacer todo, pero todo lo que esté en nuestro poder para aliviar el sufrimiento en nosotros y en los demás. Al mismo tiempo tenemos que reconocer el dolor y el sufrimiento como parte del misterio de la vida. Un panorama más grande que el ojo humano no siempre puede ver de entrada, pero que se hace evidente a medida que transcurre el tiempo. Como dicen los sabios, todo lo que hace el Creador lo hace para mejor. Esto no significa de ninguna manera que persona alguna inflija dolor o castigo a otra, porque nadie tiene derecho a hacer el papel del Creador. Es nuestro deber descubrir cómo el dolor puede ser una bendición disfrazada y superar el dolor y restaurar la armonía de nuestro cuerpo y alma. Consideremos la inevitable frustración que precede a todo crecimiento creativo. O, por ejemplo, el intenso dolor que siente una mujer cuando da a luz. Porque no importa lo agudo que pueda ser ese dolor, en última instancia es absorbido por el bien que produce.
שלום, אל תהיה שום תפילה, דווקא שיר השלום, תצא הגדולה. Claro que el tema en sí es un tema gigante. Los seres humanos siempre, de alguna manera en la vida, atravesamos estos tramos de dolor y de sufrimiento. Pero en sí no tenemos que verlo como algo inevitable ni como el destino final. Pero una pregunta que los seres humanos nos solemos hacer, y me parece una pregunta que viene muy a cuento, es ¿cómo aliviamos nuestro dolor? El dolor es una experiencia solitaria, hay que decirlo. Aún así tenemos que esforzarnos por reconocer que nuestro dolor es de algún modo la manera que usa el Creador para comunicarse con nosotros. Extraño, ¿no? Es muy difícil librarse solos de la garra viciosa del dolor, porque el dolor mismo puede tenernos de rehenes, limitando nuestra actividad y visión a un punto tal donde somos casi impotentes. Es esencial, entonces, acudir a la gente querida, a la familia, a los amigos, para obtener a veces una perspectiva más amplia. La liberación del dolor empieza con el movimiento, así como me estás escuchando, apartándonos y distrayéndonos de la situación dolorosa, apartándonos de la causa que produjo esos síntomas dolorosos, de modo que podamos empezar a curarnos. Este movimiento a veces puede ser encontrar un nuevo amigo, involucrarse en un proyecto, y puede ser cualquier cosa que ayude a alterar nuestra perspectiva solitaria sobre nosotros mismos y el mundo. Para algunas personas, empezar a salir del dolor exige un fuerte impulso. No habría que esperar hasta tocar el duro fondo, porque aquí es donde los verdaderos amigos juegan un papel vital. Cuando alguien a quien queremos está sufriendo dolor, debemos estar a su lado, no importa qué es lo que necesite. Puede decir que quiere estar solo, que quiere elaborar por sí mismo sus problemas, y esto, claro, hay que respetarlo. Pero debemos ayudarlo también a reconocer que necesita ampliar la perspectiva y no limitarla más. Encontremos una manera de pasar tiempo con esta persona, de compartir pensamientos, de hablar con él, porque lo importante es quererlo y ayudarlo a ayudarse. Otro componente en el alivio del dolor es, paradójicamente, a veces aceptarlo de alguna manera rápida. Uno debe estar dispuesto a liberar el bien interior, haciendo las paces con el alma y también haciendo las paces con el Creador. Porque el dolor es una oportunidad para crecer a veces, una oportunidad para revisar la conducta, de detenerse y examinar en la vida atareada cuál es la fuente de este dolor. Es preciso reconocer que el dolor puede a veces quizás purificarnos, así como una madre desinfecta la herida de su hijo con alcohol. Claro que la madre no quiere causar más dolor, pero sabe que es necesario para curar adecuadamente la herida. También tenemos que a veces ver el dolor para ver cuánto nos consume la comodidad material en contraste con el crecimiento espiritual. Cuando reconocemos nuestro verdadero objetivo en la vida y lo procuramos con una firme voluntad, entonces los obstáculos pueden volverse en estímulos. En lugar de sentirnos frustrados, recurrimos a estas reservas que los seres humanos tenemos de vigor y de decisión. Entonces, de esta manera, el dolor y el sufrimiento pueden poner a prueba nuestro verdadero compromiso con la vida y con el Creador. Pero claro, aún así no podemos dejar de preguntar, ¿por qué tiene que haber sufrimiento? ¿Acaso no podría Dios haber permitido que creciéramos sin el dolor? Qué pregunta, ¿no? ¿No podría Dios haber permitido que creciéramos sin el dolor?
Nuestra fe en Dios determina que el hecho mismo de que no haya respuesta para esta pregunta es en sí mismo prueba de que no necesitamos responder la pregunta para poder consumar nuestro propósito en la vida. Te voy a repetir este pensamiento que es fundamental. El hecho mismo de que no haya respuesta para la pregunta que yo formulé es una prueba de que no necesitamos responder la pregunta para poder consumar nuestro propósito en la vida. Porque la clave para vérselas con el dolor y el sufrimiento es dejar de buscar una respuesta que satisfaga nuestra mente. Porque después de todo, el Creador nos creó a nosotros y no al revés. ¿Cómo podemos entender los caminos de Él? Así que cuando nos preguntemos, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la tragedia y la destrucción? En última instancia, nuestra única respuesta más genuina es, solamente Dios lo sabe. Y es así. Y esta confianza no hay que confundirla con la resignación. Pero tenemos que ver a veces en el dolor un impulso para redoblar el esfuerzo. ¿Para qué? Por comportarnos correctamente, para alentar a otros a hacer lo mismo, para aliviar el sufrimiento de nuestro prójimo en cada oportunidad. La verdad que en lugar de a veces de dejarnos quebrar por el dolor, hay que demostrar nuestra completa fe, continuando la vida con un compromiso firme ¿con qué? Con la bondad, desafiando con ello al Creador a ponerse a la altura de su promesa de ser justo. Porque la fe en Dios es fundamental para esta prueba. Porque la fe verdadera no vacila. Un momento de crisis o de gran dolor es el momento de la plegaria, es el momento de la fe absoluta. Resignándonos a nuestro dolor, básicamente estamos renunciando a la bondad del Creador. Y si lo abandonamos, estamos abandonándonos a nosotros mismos. Porque nuestra alma, que es la línea de contacto que tenemos con el Creador, es el único elemento eterno de nuestra vida. No importa cuánto dolor podamos sentir en el cuerpo, el alma sigue intacta y dinámica, siempre lista a reforzar su conexión. Pero tenemos que hacer nuestra parte reforzándonos a nosotros mismos y nuestro compromiso de vivir una vida divina. En última instancia, lo que te quiero decir, que la mejor respuesta al dolor y el sufrimiento, ¿sabes cuál es? Es la acción. El dolor y el sufrimiento revelan el misterio inaccesible de la vida y del Creador. Pero, y es al hombre o a la mujer sufriente a quien le ha sido dado el derecho, como a ningún otro, de alzarse frente a Dios y de desafiarlo y de crecer en el proceso. ¿Sabes que una vez un maestro cercano al Rebbe fue a pedirle consejo una vez? Me estoy refiriendo al Rebbe de Lubavitch, ¿no? Y su profundo dolor emocional, como sobreviviente del Holocausto, le impedía cumplir con sus responsabilidades que tenía como docente. Y el Rebbe le dice, mira, no hay palabras para consolarte, pero no podés permitir que el Holocausto continúe en tu vida. Escucha esto. Le dijo, no podés permitir que el Holocausto continúe en tu vida. Y el Rebbe aconsejó al hombre con palabras que el mismo Rebbe había aprendido de su suegro, que era el Rebbe anterior. Y le dijo, somos obreros del día y nuestra tarea es irradiar luz. No tenemos que gastar nuestras energías combatiendo la oscuridad. Solo necesitamos crear día y la noche se va a desvanecer. Hacia el cielo que hoy es gris, como pájaros se van nuestros sueños, nuestro amor,
triste amor. Llega el día y ¿dónde estoy? ¿Cuánto tendré que esperar? No sé en qué noche, en qué lugar, estrella, tú estarás. Dame luz, si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Más allá de la pared solo hay oscuridad, no hay ternura ni calor. Triste amor, guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir. Estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Dame luz, dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame paz. Claro que el tema del dolor y el sufrimiento son temas importantes y temas a los cuales los seres humanos le tenemos miedo, ¿no? Y claro, en la vida tenemos miedo, es inevitable. Tenemos miedo a muchas cosas, a la enfermedad, a la muerte. A veces los seres humanos tenemos miedo de perder el trabajo, caer en la pobreza. También tenemos miedo al cambio, a una profesión nueva, a una casa nueva, a un matrimonio nuevo. Podemos tener miedo de estar solos, podemos temer a otras personas. Y también está el miedo de no ser aceptado por los otros, por nuestras familias y amigos, por nuestros vecinos, por la sociedad en general. Pero el miedo, la ansiedad y la depresión son los factores subyacentes que impulsan gran parte de la conducta humana hoy. Y precisamente, y a pesar de eso, están entre las fuerzas menos comprendidas en la vida de la gente. Porque el miedo paraliza, claro. También el dolor paraliza. Ahora, ¿cómo uno puede enfrentar estas fuerzas? ¿Por qué les tememos? ¿Y qué es lo que tememos? Claro que no es fácil de contestar, porque el miedo es una fuerza tremenda y complicada. El miedo es silencioso, es devastador y nos lleva a la ansiedad. Y en última instancia a veces a la depresión. Pero cuando estamos consumidos por el miedo, nuestros juicios se distorsionan, nos congelamos, somos incapaces de tomar la más simple decisión. Claro que hay miedos naturales y saludables a lo desconocido que a veces nos protegen del peligro. Pero a veces hay miedos que sirven un fin valioso. El miedo más común
es el que no nos permite identificarlo, está oculto, prospera con nuestra ignorancia. Pensemos en un chico que le teme a la oscuridad. No hay razón válida detrás del miedo y sin embargo no hay palabras con las que podamos disipar el miedo. Lo único que puede hacerse, en este caso con el chico, es asegurarle que estamos ahí para protegerlo. Y lo mismo pasa con los adultos. A veces no hay base cierta para nuestros propios miedos. Y aun cuando la hay, podemos exagerar el poder a punto tal de quedar a veces indefenso en las garras del miedo. El miedo muchas veces nace de la duda, nace de la confusión. Preguntarnos, ¿debo aceptar este empleo? ¿No lo debo aceptar? ¿Voy a poder solucionar este problema? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? Entonces, confusiones y confusiones. Pero la claridad es una de nuestras mayores bendiciones, porque cuando resolvemos dudas, sentimos como si nos hubieran sacado de encima un gran peso del corazón. En definitiva, te quiero decir que si queremos vivir una vida significativa y productiva, tenemos que tener libre el corazón de las fuerzas opresivas de la ansiedad y la tristeza. La desesperación embota el corazón. La desesperación debilita el espíritu. Baja la resistencia a los verdaderos desafíos que van a venir. Claro que seguramente vamos a encontrar suficientes problemas u obstáculos durante la vida sin que tengamos la necesidad de crear nuestros propios obstáculos interiores. El miedo que prospera en la oscuridad de la confusión se disipa con la claridad. En definitiva, tenemos que introducir claridad en nuestras vidas, reconociendo su propósito y dirigiendo todas nuestras energías hacia Él. Te quiero tratar de dar algunas ideas, fuerzas finales. Hacer del mundo material la prioridad finalmente es la causa última del miedo y la ansiedad. En definitiva, tenemos que enfrentar la vida con valentía, con claridad, y tenemos que aceptar que nuestra vida no tiene que estar definida por el mundo material. En definitiva, no tenemos que estar siempre pendientes si vamos a ser aceptados o no por otros. No tenemos que negociar nuestras normas y valores por miedo a ver cómo nos van a percibir los demás. Porque finalmente, la única persona en el mundo por la cual necesitamos ser aceptadas es nosotros mismos. Nosotros mismos. Bueno, ya nos estamos acercando al final de este programa. Alberto Ruscolequier te saluda. Te recuerdo una vez más que el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires, en este día viernes 2 de junio, está establecido a las 17 horas 33 minutos. El Shabbat concluye mañana en la ciudad de Buenos Aires a las 18 horas 31 minutos. Así que muchísimas gracias por estar compartiendo conmigo. Reencuentro y benditos sean ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר,
אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, אהיה חזק חבר, אהיה חזק. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.